El sol de la mañana encontró a Naruto sentado en su lugar habitual bajo el árbol, pero esta vez no estaba dibujando caminos en su cuaderno. Tenía los ojos cerrados, los dedos moviéndose en patrones precisos, practicando los sellos que el abuelo Hiruzen le había enseñado. Un año había pasado desde aquella noche en que clavó su primer kunai en el centro de la diana, y aunque sus hermanos seguían siendo abrumadoramente superiores, él había dejado de compararse. O al menos, lo intentaba. Los sellos ya eran parte de su vida. Los practicaba en las mañanas bajo el árbol, en los recreos mientras Mikasa leía, en las tardes con el abuelo, y a veces, cuando no podía dormir, en la oscuridad de su habitación, sintiendo cómo el chakra fluía a través de sus dedos en esas combinaciones que poco a poco se volvían naturales. No eran jutsu todavía, solo formas, solo preparación, pero Hiruzen insistía en que dominar los sellos era más importante que cualquier técnica. Ya dominas ese sello. La voz de Mikasa llegó desde su izquierda, y Naruto abrió los ojos para encontrarla sentada a su lado, como cada mañana, con su libro en las manos pero la mirada puesta en él. Lo has repetido 23 veces en los últimos 10 minutos. ¿Llevas la cuenta? Preguntó Naruto, con una sonrisa que ya se había vuelto habitual en esas situaciones. Siempre llevo la cuenta. ¿Y por qué llevas la cuenta de mis sellos? Mikasa lo miró un momento, ese momento que ya se había vuelto parte de su rutina, ese instante en que sus ojos oscuros se sostenían en los suyos un segundo más de lo necesario, como si estuviera grabando algo en su memoria. Porque me interesa. Respondió, con esa honestidad brutal que la caracterizaba y que a estas alturas Naruto ya no solo aceptaba sino que atesoraba. Naruto sintió ese calor en el pecho que ya empezaba a reconocer, aunque todavía no sabía bien qué significaba ni por qué ocurría solo con ella. Hoy el abuelo me va a enseñar algo nuevo. Dijo, cambiando de tema para disimular el rubor que sentía subir por sus mejillas. Algo importante. ¿Qué cosa? No lo sé. Dijo que era una sorpresa. Pero anoche, cuando me fui, tenía una mesa llena de papeles raros. De colores. Mikasa arqueó una ceja, y por un momento su expresión se iluminó con algo parecido a la curiosidad. Papeles de chakra. Dijo. Mi papá tiene unos iguales. Sirven para descubrir la afinidad elemental. ¿La afinidad elemental? Cada ninja tiene un elemento natural. Fuego, agua, viento, tierra, rayo. El papel reacciona según tu elemento. Mikasa cerró su libro, algo que solo hacía cuando el tema era realmente interesante. Sasuke y yo ya sabemos los nuestros. Fuego, como todos los Uchiha. ¿Y cómo es? El papel se quema. Respondió ella. Rápido, con una llama pequeña. Nada impresionante, pero es lo que hay. Naruto imaginó el papel quemándose en sus manos y sintió una mezcla de curiosidad y nervios. ¿Crees que yo tenga fuego también? No lo sé. Mikasa lo miró otra vez, ese segundo extra. Pero da igual lo que tengas. Lo importante es lo que hagas con ello. Eso dice el abuelo. Tu abuelo es sabio. Lo sé. Sasuke apareció detrás del árbol con su paso militar, interrumpiendo el momento como solía hacer, aunque ya con una naturalidad que no molestaba a nadie. ¿Otra vez hablando de cosas de ustedes? Preguntó, sentándose en su lugar habitual, ahora tan natural como el árbol mismo. No son cosas de nosotros. Respondió Mikasa sin perder la calma. Son cosas mías con Naruto. Eso es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. Naruto rió, esa risa que había aprendido a soltar con ellos, y los tres se quedaron bajo el árbol como tantas otras mañanas, viendo cómo el patio se llenaba de niños, cómo el sol subía en el cielo, cómo el mundo seguía su curso. Desde la distancia, una niña más pequeña los observaba con curiosidad. Hanabi Hyuga, la hermana menor de Hinata, había empezado a fijarse en ellos últimamente. O más bien, se había fijado en Naruto. No sabía bien por qué, pero algo en ese chico de cabello rubio oscuro y mirada profunda le llamaba la atención. Quizás era porque siempre estaba con esos dos Uchiha, que eran raros pero interesantes. O quizás era porque, a diferencia de los otros niños que siempre buscaban llamar la atención, él parecía preferir la sombra del árbol. Mikasa, desde su lugar, notó la mirada de Hanabi. No dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, solo un instante, antes de volver a su libro. La mañana en la academia transcurrió con la normalidad de siempre. Ejercicios de lanzamiento, teoría de historia, prácticas de sellos básicos que Naruto ya dominaba mejor que la mayoría.
El instructor Funeno, ese hombre de cicatrices y pocas palabras, había empezado a mirarlo con un respeto silencioso, aunque nunca decía nada directamente. Menma y Naruto, como siempre, estaban en su propio mundo. Ya no solo eran los mejores de la clase. Eran leyendas vivientes entre los estudiantes. Se decía que podían usar pequeñas cantidades del chakra del Kyuubi en sus técnicas, que sus padres los entrenaban personalmente cada tarde, que el mismísimo Jiraiya había mostrado interés en ellos. Los niños se arremolinaban a su alrededor en los recreos, y ellos aceptaban esa atención con una naturalidad que solo tenían quienes nunca habían conocido la indiferencia. Naruto los observaba a veces, pero ya no le dolía igual. Había aprendido a vivir con ese vacío, a llenarlo con otras cosas. Las tardes con el abuelo. Las mañanas con Mikasa y Sasuke. Los sellos que practicaba en secreto. La hoja que seguía guardada en su bolsillo, junto al corazón. En el recreo, volvieron al árbol. Hanabi estaba cerca, sentada en el suelo con su hermana Hinata, pero sus ojos se desviaban hacia ellos cada pocos segundos. Esa niña no deja de mirarte. Dijo Sasuke, con su habitual falta de tacto. A mí. Naruto se giró y sus ojos se encontraron con los de Hanabi por un instante. Ella desvió la mirada rápidamente, pero una sonrisa pequeña se dibujó en su rostro. Será porque somos de la misma clase. No mira a los demás de la clase. Señaló Sasuke. Solo a ti. Mikasa, que había estado en silencio, cerró su libro con un golpe seco. Qué raro. Dijo, con un tono que no lograba disimular del todo algo que ninguno de los dos supo identificar. ¿Qué cosa? Preguntó Naruto. Nada. Mikasa volvió a abrir su libro. Solo digo que es raro. Sasuke y Naruto intercambiaron una mirada. Sasuke arqueó una ceja, y Naruto se encogió de hombros. No entendían, pero habían aprendido que con Mikasa de veces era mejor no preguntar. La tarde cayó sobre Konoha con esa luz dorada que Naruto amaba, y él caminó hacia la residencia Sarutobi con una mezcla de expectación y nervios que le revolvía el estómago. Mikasa había dicho algo sobre papeles de chakra, sobre afinidades elementales, y si el abuelo había preparado una mesa llena de ellos, entonces eso significaba que hoy descubriría algo importante sobre sí mismo. Cuando llegó al jardín trasero, Hiruzen lo esperaba sentado en su banco de piedra, con una pequeña mesa frente a él y sobre ella, varios papeles cuadrados de colores. Blancos, amarillos, rojos, azules. Parecían simples trozos de papel, pero Naruto sabía que no lo eran. Siéntate, nieto. Dijo Hiruzen, señalando el banco a su lado. Hoy es un día importante. Naruto obedeció, sin apartar la vista de los papeles. ¿Son lo que creo que son, abuelo? Depende de lo que creas que son. Hiruzen sonrió, con esa sonrisa de abuelo que tanto le gustaba. Pero si crees que son papel de chakra para descubrir tu afinidad elemental, entonces sí. Naruto sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Voy a descubrir mi elemento hoy? Hoy. Hiruzen tomó uno de los papeles, blanco y cuadrado. Este papel está impregnado de chakra. Cuando canalices el tuyo hacia él, reaccionará según tu elemento. Si se arruga, es viento. Si se moja, es agua. Si se quema, es fuego. Si se endurece, es tierra. Si se corta, es rayo. ¿Entiendes? Sí, abuelo. Bien. Toma. Le tendió el papel. Concéntrate. No fuerces el chakra, solo déjalo fluir. Como cuando lanzas un kunai, pero hacia el papel. Naruto tomó el papel con manos temblorosas, sintiendo su textura suave, casi frágil. Respiró hondo, cerró los ojos un momento, y se concentró en su chakra, esa corriente cálida que siempre estaba ahí, esperando. La dirigió hacia sus dedos, hacia el papel, con la misma suavidad con la que respiraba. El papel se separó. Naruto abrió los ojos y lo vio. El papel se había cortado en sus manos, como si una fuerza invisible lo estuviera comprimiendo. Pero no solo eso. Por un instante, apenas un segundo, el papel pareció brillar con un tenue resplandor plateado, como si la luz de la luna se hubiera reflejado en él. Luego, todo volvió a la normalidad. Viento. Dijo Hiruzen, con una sonrisa enorme. Tu elemento es el viento, Naruto. ¿Viento? Naruto miró el papel arrugado en sus manos, sin poder creerlo. ¿Como el aire? Sí. El viento es un elemento difícil de dominar, pero muy poderoso cuando se logra. Es cortante, invisible, rápido. Hiruzen apoyó una mano en su hombro.
Y algo me dice que, con el tiempo, tu viento será especial. ¿Especial? Naruto levantó la vista. ¿Por qué? Por ese brillo plateado que vi. No es común. Hiruzen lo miró con atención, esa mirada que solo ponía cuando algo realmente le intrigaba. Tal vez tenga que ver con esa conexión que sientes con la luna. O tal vez sea simplemente una variación de tu chakra. El tiempo lo dirá. Naruto miró el papel otra vez, acariciando sus arrugas con la yema de los dedos. ¿Y ahora qué, abuelo? ¿Qué hago con esto? Ahora empieza el verdadero trabajo. Hiruzen se levantó y fue hacia un cofre que estaba junto al árbol, del cual sacó un pergamino. Te voy a enseñar tu primer jutsu. Es algo básico, pero te ayudará a entender cómo usar tu elemento. ¿Mi primer jutsu? Naruto sintió que el corazón iba a salírsele del pecho. ¿De verdad? De verdad. Hiruzen desenrolló el pergamino sobre la mesa. Se llama Rasengan. No, es broma. Río ante la cara de asombro de Naruto. Eso es demasiado avanzado para ti. Te voy a enseñar algo mucho más simple. Corte de viento. Una técnica básica que consiste en canalizar viento a través de los dedos para crear un filo cortante. No sirve para atacar a distancia, pero te ayudará a sentir tu elemento. Naruto asintió, absorbiendo cada palabra. ¿Puedo intentarlo ahora? Claro que sí. Hiruzen señaló una hoja que colgaba de una rama baja. Apunta a esa hoja. Canaliza tu chakra de viento hacia tus dedos y haz un movimiento de corte. Naruto se colocó frente a la hoja, levantó la mano, y se concentró. Sintió el chakra fluir, sintió esa cualidad diferente, más afilada, más liviana que el chakra normal. Movió la mano. Nada. La hoja ni siquiera tembló. No pasa nada, abuelo. Es normal. Hiruzen se sentó en el banco, con calma. La primera vez nunca pasa nada. Ni la segunda. Ni la centésima. Esto lleva tiempo, Naruto. Pero cada intento te acerca un poco más. Naruto miró su mano, luego la hoja, luego su mano otra vez. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Hiruzen sonrió. Pero tú no te rindes, ¿verdad? No, abuelo. Nunca. Entonces sigue intentándolo. Y Naruto lo intentó. Una y otra vez. La hoja seguía quieta, imperturbable, burlándose de sus esfuerzos. Pero él no se rindió. Porque ahora sabía que el viento era su elemento, que había algo especial en él, y que con el tiempo, con la práctica, con la persistencia, algún día esa hoja caería. Cuando el sol se escondió y la luna empezó a asomarse, Naruto tenía las manos agotadas y la hoja seguía intacta. Pero no importaba. Había descubierto algo nuevo sobre sí mismo, y eso era más de lo que había tenido ayer. Cenó con los abuelos, como siempre, y la abuela Biwako le preparó sus dulces favoritos para celebrar. Hiruzen le explicó más sobre el elemento viento, sobre técnicas famosas que lo usaban, sobre ninjas legendarios que lo habían dominado. Naruto escuchaba con atención, guardando cada palabra en su memoria. Cuando volvió a casa, las risas ya estaban ahí. Menma y Naruto celebraban algo en la sala, y Minato y Kusina reían con ellos. Naruto subió las escaleras sin hacer ruido, como siempre, pero esta vez con una sonrisa en la cara. Se sentó junto a la ventana, sacó el papel arrugado del bolsillo, y lo colocó junto al soldado de madera, la grulla de papel y la piedra de la veta blanca. Hoy descubrí mi elemento. Les dijo. Viento. El abuelo dice que es difícil de dominar, pero que puede ser muy poderoso. El soldado no respondió, como siempre. También me enseñó mi primer jutsu. Bueno, intentó enseñármelo. No me sale todavía. Pero voy a seguir intentándolo. Guardó silencio un momento, mirando la luna. Mi casa me dijo que da igual lo que tenga, que lo importante es lo que haga con ello. Creo que tiene razón. La luna brilló un poco más. Y también pasó algo raro hoy. Una niña, Hanabi Hyuga, no dejaba de mirarme. Mi casa parecía, no sé. Rara. Como si le molestara. Pero puede ser que me lo imagine. Se quedó en silencio otro rato, acariciando el papel arrugado. Gracias por escucharme, Luna. La luna brilló un poco más, como siempre. Y Naruto se durmió con una sonrisa, soñando con vientos que cortaban hojas, con papeles que brillaban plateados, con ojos oscuros que lo miraban un segundo más de lo necesario. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina nueva para Naruto.
Las mañanas seguían siendo para la academia, los recreos para el árbol con Mikasa y Sasuke, y las tardes para el entrenamiento con el abuelo. Pero ahora había algo diferente. Un propósito nuevo, una dirección clara hacia la que caminar. El corte de viento se convirtió en su obsesión. Todos los días, después de los ejercicios básicos de Kunai y sellos, Naruto se paraba frente a una hoja colgada de una rama y movía la mano una y otra vez, intentando canalizar ese chakra afilado que había sentido solo por un instante el primer día. La hoja seguía intacta, imperturbable, como si se burlara de sus esfuerzos. Pero él no se rendía. Porque ahora sabía que el viento era suyo, que estaba ahí dentro, esperando a ser domado. Solo necesitaba tiempo. Todavía no sale, ¿verdad? La voz de Mikasa llegó una tarde, cuando Naruto estaba en el jardín de los Sarutobi, concentrado frente a su hoja. Se giró y la encontró apoyada en la entrada del jardín, con su libro en una mano y una expresión que mezclaba curiosidad y algo más que no supo identificar. ¿Qué haces aquí? Preguntó, sorprendido. Sasuke y yo terminamos nuestro entrenamiento temprano. Se encogió de hombros. Quería ver cómo practicas. ¿Cómo supiste dónde entrenaba? Te sigo a veces. Respondió con total naturalidad, como si eso fuera lo más normal del mundo. Para asegurarme de que llegas bien. Naruto sintió ese calor en el pecho otra vez. ¿Y Sasuke? Se quedó en casa. Dice que esto es aburrido. ¿Y no lo es? No. Mikasa se acercó y se sentó en el banco de piedra, abriendo su libro. Es interesante verte intentar algo una y otra vez sin rendirte. ¿Eso es interesante? Sí. Levantó la vista y lo miró, ese segundo extra. La gente que se rinde es aburrida. Tú no. Naruto no supo qué responder, así que volvió a su hoja y siguió intentándolo. Con Mikasa ahí, observando en silencio, los intentos se sentían diferentes. No más fáciles, pero sí más llevaderos. Como si su presencia llenara algo que antes estaba vacío. Pasaron las semanas, y Mikasa empezó a aparecer con más frecuencia. A veces llegaba sola, a veces con Sasuke, que se sentaba en una esquina del jardín a observar todo con esa intensidad suya. Hiruzen los recibía con té y dulces, y la abuela Biwako siempre encontraba la manera de darles de comer algo. ¿Tienes buenos amigos, nieto? Dijo Hiruzen una tarde, mientras Mikasa y Sasuke se despedían. Cuídalos. Lo haré, abuelo. Y no te preocupes por la técnica. Le revolvió el pelo. Llegará cuando tenga que llegar. Lo importante es que no dejes de intentarlo. Naruto asintió, pero en el fondo la frustración empezaba a acumularse. Sus hermanos, mientras tanto, seguían avanzando a pasos agigantados. Corría el rumor de que Menma había logrado usar una técnica de fuego potenciada por el chakra del Kyuubi, algo que muy pocos niños de su edad podían siquiera intentar. Naruto no se quedaba atrás. Su control de chakra era tan preciso que el instructor Funeno la ponía como ejemplo en todas las clases. No te compares. Le dijo Mikasa una mañana, cuando lo notó más callado de lo habitual. No sirve de nada. Lo sé. Suspiró. Pero a veces es difícil no hacerlo. Tus hermanos tienen el Kyuubi. Tienen a tus padres entrenándolos todos los días. Tienen todo. Mikasa cerró su libro y lo miró directamente. Tú tienes a tu abuelo, que fue Hokage. Tienes a Sasuke, que aunque es un idiota, es tu amigo. Y me tienes a mí. No está mal. Sasuke, que había escuchado desde atrás, frunció el ceño. ¿Por qué soy idiota? Porque sí. Eso no es una razón. Es suficiente. Naruto rió, y por un momento la comparación con sus hermanos dejó de importar. Fue una tarde, un par de meses después de descubrir su elemento, cuando todo cambió. Naruto estaba en el jardín de los Sarutobi, como siempre, frente a su hoja. Mikasa estaba en el banco, leyendo. Sasuke había decidido quedarse en casa ese día, algo sobre un entrenamiento especial con su padre. El sol empezaba a esconderse, pintando el cielo de tonos naranjas, y la brisa movía suavemente las hojas de los árboles. Naruto levantó la mano, se concentró en su chakra, en esa cualidad afilada que cada vez reconocía mejor, y movió los dedos en un corte rápido. La hoja cayó. No se partió en dos, no voló por los aires. Simplemente se desprendió de la rama y cayó al suelo, flotando suavemente hasta posarse sobre la hierba. Naruto se quedó inmóvil, sin poder creer lo que acababa de pasar. Miró su mano, luego la hoja en el suelo, luego su mano otra vez.
Lo lograste. La voz de Mikasa llegó desde atrás, y cuando se giró, la encontró de pie, con el libro olvidado en el banco y una expresión que nunca le había visto. Asombro, sí, pero también orgullo. Lo lograste, Naruto. ¿Lo viste? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿Lo viste? Lo vi. Mikasa se acercó, y por un momento sus ojos se encontraron, ese segundo que ya era costumbre, pero esta vez algo era diferente. Más intenso. Más largo. Sabía que podías. Naruto sintió que el pecho se le llenaba de algo que no podía contener. Quería gritar, quería reír, quería abrazar a alguien. Y sin pensar, sin medir las consecuencias, dio un paso adelante y abrazó a Mikasa. Ella se quedó rígida un instante, sorprendida. Pero luego, muy lentamente, sus brazos rodearon la espalda de Naruto y lo sostuvieron. Solo un segundo. Quizás dos. Luego se separaron, ambos con las mejillas ligeramente sonrojadas, ambos sin saber qué decir. Eso fue, empezó Mikasa. Lo sé. La interrumpió Naruto. Lo siento, no debí. Está bien. Ella lo miró, y en sus ojos había algo que Naruto nunca había visto, algo que no sabía nombrar pero que le hizo el corazón latir más rápido. No estuvo mal. Se quedaron en silencio un rato, viendo cómo el sol terminaba de esconderse, cómo la luna empezaba a asomarse en el cielo. Tienes que seguir practicando. Dijo Mikasa al fin, con su voz habitual, aunque algo en ella sonaba diferente. Una hoja no es suficiente. Tienes que poder cortar cosas más difíciles. Lo sé. Naruto asintió. Mañana empiezo de nuevo. Bien. Mikasa. ¿Qué? Gracias. Por estar aquí. Ella lo miró, ese segundo extra, y luego esbozó una sonrisa pequeña, de esas que apenas curvaban los labios pero que a él le parecían enormes. Siempre. Esa noche, Naruto volvió a casa con una sensación que no había experimentado antes. No era solo la alegría de haber logrado su primer jutsu, por más básico que fuera. Era algo más. Algo relacionado con Mikasa, con ese abrazo, con esa mirada, con ese siempre que había dicho al despedirse. Cuando entró a su habitación, las risas de sus hermanos llegaban desde la sala, como siempre. Pero esta vez no le importaron. Se sentó junto a la ventana, sacó la hoja que había cortado del bolsillo, y la colocó junto a sus otros tesoros. Hoy hice algo importante. Les dijo al soldado, a la grulla, a la piedra. Mi primer jutsu. Solo una hoja, pero fue mío. El silencio fue su única respuesta, pero eso no importaba. Y pasó algo con Mikasa. Continuó, sintiendo que las orejas le ardían. La abracé. Y ella me abrazó de vuelta. No sé qué significa, pero me gustó. Miró por la ventana, buscando a su confidente de siempre. Luna, ¿tú sabes qué significa? La luna brilló un poco más, como siempre. Gracias por escucharme. Y se durmió con una sonrisa, soñando con vientos que cortaban hojas, con abrazos que duraban un segundo pero se sentían eternos, con ojos oscuros que lo miraban como si fuera especial. A la mañana siguiente, Naruto se despertó antes de que los primeros rayos de sol tocaran su ventana, como era su costumbre, pero esta vez algo era diferente. Se quedó un momento en la cama, mirando el techo, reviviendo una y otra vez el momento del día anterior. La hoja cayendo, el abrazo, la mirada de Mikasa, ese siempre que todavía le resonaba en los oídos. Se tocó el pecho, donde el corazón le latía con una fuerza que no recordaba haber sentido antes, y se preguntó qué significaba todo eso. No encontró respuesta, pero tampoco le importó demasiado. Por ahora, con recordarlo era suficiente. Se levantó con cuidado, estirando los brazos y las piernas como hacía cada mañana, y se acercó al alféizar donde el soldado de madera, la grulla de papel y la piedra de la veta blanca lo esperaban. La hoja que había cortado el día anterior estaba ahora con ellos, un nuevo tesoro que se sumaba a los otros. Hoy tengo que contárselo a Mikasa. Les dijo, como si ellos pudieran entenderlo. Bueno, ella ya lo sabe, lo vio. Pero tengo que, no sé. Decirle algo. Algo sobre lo de ayer. El soldado no respondió, como siempre. Pero eso no importaba. Se vistió con la ropa de siempre, la misma que usaba todos los días porque nadie le había comprado otra, y bajó las escaleras con pasos cuidadosos. En la cocina, Kusina ya estaba moviendo algo en una olla, el vapor elevándose en espirales que se perdían hacia el techo. Ah, Naruto. Dijo ella, sin mirarlo. Siéntate. Se sentó en su lugar.
El de siempre. El borde de la mesa, donde la luz de la mañana no alcanzaba, donde el calor de la familia no llegaba. Pero esta mañana, por primera vez, no sintió que eso le pesara tanto. Tenía su propio calor guardado en el pecho, y eso era suficiente. Menma y Naruko bajaron unos minutos después, con sus cabellos dorados brillando y sus risas llenando la cocina. Kusina les sirvió el desayuno con esa dedicación que solo tenía para ellos, y Minato apareció poco después con la capa de Hokage ya puesta. He oído que hoy hay una evaluación en la academia. Dijo Minato, sentándose. Algo sobre progreso en control de chakra. Sí, papá. Respondió Menma con orgullo. Van a medir nuestro nivel. Pero no es nada difícil. Para nosotros no. Dijo Naruto con una sonrisa. Para otros puede ser un problema. Naruto bajó la mirada a su plato y siguió comiendo en silencio. Sabía de qué evaluación hablaban. El instructor Funeno había anunciado que hoy harían una prueba de control de chakra, la primera evaluación importante desde que empezaron la academia. Todos los niños estaban nerviosos, pero él lo estaba un poco más. No porque dudara de su progreso, sino porque sabía que sus hermanos brillarían, y él, como siempre, quedaría en esa incómoda zona media donde nadie se fijaba. Terminó rápido, llevó su plato a la cocina, y salió antes de que alguien pudiera decirle algo. El aire fresco de la mañana lo recibió en la calle, y caminó hacia la academia con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de la mochila en los hombros y el peso de algo más en el pecho que no sabía cómo llamar. Cuando llegó al árbol del patio, Mikasa ya estaba ahí. Pero esta vez no estaba leyendo. Esta vez estaba mirando hacia el camino por donde él solía llegar, como si lo hubiera estado esperando. Llegas tarde. Dijo, cuando lo vio acercarse. No, llego temprano. Tú llegas más temprano. Hoy llegaste 4 minutos después que ayer. ¿Llevas la cuenta? Siempre llevo la cuenta. Naruto se sentó a su lado, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. El silencio no era incómodo, nunca lo era con ella, pero hoy había algo diferente, una tensión suave, como el aire antes de una tormenta. Lo de ayer, empezó Naruto, sin saber bien cómo continuar. Lo de ayer estuvo bien. Lo interrumpió Mikasa, sin mirarlo. El jutsu, digo. Estuvo bien. Ah. Sí. El jutsu. Otra pausa. Mikasa seguía mirando al frente, pero sus dedos jugaban con el borde del libro de una forma que no era habitual en ella. Y lo otro también. Dijo al fin, en voz tan baja que casi no se oía. El abrazo. También estuvo bien. Naruto sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿En serio? Sí. Mikasa giró la cabeza y lo miró, ese segundo extra, pero esta vez había algo más en sus ojos, una calidez que no recordaba haber visto antes. No soy de esas cosas. Pero contigo, no sé. Fue diferente. Para mí también. Admitió Naruto. Fue diferente. Se quedaron en silencio otro rato, pero este silencio era distinto. Era un silencio compartido, de esos que no necesitan palabras porque todo lo importante ya está dicho. Oye, Naruto. Dijo Mikasa al fin. ¿Qué? Hoy hay una evaluación. De control de chakra. Lo sé. Tus hermanos van a ser los mejores. Eso ya lo sabemos. Lo sé. Pero tú no eres ellos. Mikasa lo miró fijamente. Tú eres tú. Y lo que hiciste ayer, con esa hoja, fue más impresionante que cualquier cosa que ellos hagan hoy. Porque ellos tienen todo. Tú tienes esto. Señaló su pecho, donde el corazón. Y eso vale más. Naruto sintió que los ojos se le humedecían, pero parpadeó rápidamente para evitarlo. Gracias, Mikasa. De nada. Ella volvió a mirar al frente. Ahora vamos, que va a empezar la evaluación. Se levantaron y caminaron hacia el salón, y cuando entraron, Sasuke ya estaba en su lugar, con el ceño fruncido y esa expresión suya de estar siempre analizando algo. ¿Qué pasó? Preguntó, en cuanto se sentaron. Mikasa tiene una expresión rara. No tengo expresión rara. Respondió ella. Sí tienes. Es como si, no sé. Como si estuviera contenta pero no quisiera decirlo. Estás loco. No estoy loco. Naruto, ¿ella tiene expresión rara? Naruto miró a Mikasa, que lo fulminó con la mirada, y luego a Sasuke, que esperaba una respuesta con esa seriedad suya. No sé. Dijo, diplomáticamente. No me fijo en esas cosas. Mientes.
dijo Sasuke. Pero bueno, no importa. El instructor Funeno entró y el murmullo se apagó. Frente a él, una serie de piedras y papeles esperaban sobre una mesa. Hoy evaluaremos su control de chakra. Dijo, con su voz grave. Van a pasar uno por uno. Tienen que canalizar su chakra hacia estos objetos y hacerlos reaccionar. No se preocupen si no lo logran a la primera. Esto es solo para ver su nivel actual. Los niños empezaron a pasar, uno por uno. Algunos lograban mover ligeramente los objetos, otros no conseguían nada. Menma y Naruto, como era de esperar, hicieron que las piedras se elevaran varios centímetros, provocando aplausos y susurros de admiración. Cuando llegó el turno de Naruto, respiró hondo y se acercó a la mesa. Frente a él, una piedra pequeña y un papel esperaban. Colocó las manos sobre ellos, cerró los ojos un momento, y se concentró en su chakra. Sintió esa corriente cálida, la dirigió hacia sus manos, hacia los objetos. La piedra tembló ligeramente. El papel se arrugó un poco. Nada impresionante. Nada que llamara la atención. Pero era suficiente. Bien. Dijo Funeno, anotando algo en su cuaderno. Siguiente. Naruto volvió a su sitio, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. No había hecho el ridículo, pero tampoco había destacado. Una vez más, estaba en ese lugar intermedio donde nadie se fijaba. Pero cuando se sentó, Mikasa le dio un pequeño golpe en el brazo. Solo un toque, apenas perceptible. Y cuando la miró, ella tenía una pequeña sonrisa en los labios. Estuvo bien. Susurró. Y eso fue suficiente. Durante el recreo, volvieron al árbol como siempre. El sol estaba alto, calentando las piedras del patio, y los tres se sentaron en su lugar habitual. Pero hoy había alguien más. Hanabi Hyuga estaba cerca, sentada en el suelo con su hermana Hinata, pero sus ojos se desviaban hacia ellos cada pocos segundos. Era imposible no notarlo. Otra vez esa niña mirando. Dijo Sasuke, con su falta de tacto habitual. Déjala. Respondió Mikasa, pero su tono era ligeramente más cortante que de costumbre. No hace nada. Mira. Eso es hacer algo. Mirar no es hacer algo. Es hacer algo. Es mirar. Naruto observó la escena sin saber bien qué pensar. Hanabi era una niña pequeña, más chica que ellos, con ese pelo oscuro y esos ojos pálidos de los Hyuga que siempre parecían estar viendo más allá de lo evidente. En las últimas semanas, se había acercado un par de veces a hablar con ellos, siempre con preguntas sobre cosas sin importancia, pero siempre mirando a Naruto de una forma que él no terminaba de entender. Hanabi-chan es así. Dijo Hinata, acercándose tímidamente. Es muy curiosa. No quiere molestar. No molesta. Respondió Naruto, con una sonrisa amable. Puede acercarse si quiere. Hinata sonrió, sonrojándose ligeramente, y volvió con su hermana. Unos segundos después, Hanabi se levantó y se acercó a ellos con paso decidido. Hola. Dijo, sentándose cerca sin pedir permiso. ¿Qué hacen? Nada. Respondió Sasuke. ¿Cómo que nada? Siempre están haciendo algo. Hoy nada. Mientes. No miento. Si mientes. Hanabi lo miró con una expresión desafiante. Los Uchiha siempre mienten cuando dicen que no hacen nada. Sasuke abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Mikasa, por su parte, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y algo que parecía molestia. ¿Y tú qué quieres? Preguntó, con su tono directo. Nada. Respondió Hanabi, encogiéndose de hombros. Solo conocerlos. Ustedes son interesantes. ¿Interesantes? Sí. Hanabi miró a Naruto. Sobre todo él. Tiene una energía rara. Como si algo estuviera, no sé. Dormido. Naruto sintió un escalofrío. Eso era exactamente lo que Jiraiya había dicho. ¿Qué quieres decir con dormido? Preguntó. No sé explicarlo. Hanabi inclinó la cabeza. Los Hyuga podemos sentir cosas raras a veces. Y tú tienes algo. Algo que no he visto en nadie más. Mikasa frunció el ceño, pero no dijo nada. Bueno, gracias, supongo. Dijo Naruto, sin saber bien cómo responder. De nada. Hanabi sonrió, una sonrisa amplia y sincera. ¿Puedo sentarme con ustedes a veces? No. Respondió Mikasa antes de que nadie pudiera hablar. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Eso no es una razón. Es suficiente. Hanabi la miró un momento, y luego sonrió, como si hubiera entendido algo que los demás no. Está bien. Se levantó. Ya volveré. Cuando estés de mejor humor. Y se fue, dejando a mi casa con una expresión que nadie supo interpretar. Qué rara. Dijo Sasuke. Tú eres raro. Respondió Mikasa. Yo no soy raro. Eres el más raro de todos. No es cierto. Sí es cierto. Naruto rió, y por un momento la tensión se disipó. Pero en el fondo, algo le decía que Hanabi no iba a dejar las cosas así. La tarde cayó sobre Konoha, y Naruto caminó hacia la residencia Sarutobi con una mezcla de emociones que no terminaba de procesar. El logro de ayer, la evaluación de hoy, las palabras de Hanabi, la actitud de Mikasa, todo se mezclaba en su cabeza como los ingredientes de una sopa que no sabía si iba a quedar bien. Cuando llegó al jardín trasero, Hiruzen lo esperaba con una sonrisa. He oído que tuvieron evaluación hoy. Dijo. ¿Cómo te fue? Bien, creo. Naruto se sentó en el banco. No destaqué, pero tampoco fui el peor. Eso es suficiente por ahora. Hiruzen se sentó a su lado. El progreso no se mide en comparaciones, sino en tu propio avance. ¿Sientes que mejoraste? Sí. Naruto asintió. Mucho. Entonces es suficiente. Se quedaron en silencio un rato, viendo cómo el sol se escondía detrás de los árboles. Abuelo. Dijo Naruto al fin. ¿Usted cree que haya algo dormido en mí? Hiruzen lo miró con sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Jiraiya-sama lo dijo una vez. Y hoy una niña, Hanabi Hyuga, dijo lo mismo. Que tengo algo dormido. Hiruzen guardó silencio un momento, pensando. Es posible. Dijo al fin. Tu chakra es enorme, Naruto. Más que el de la mayoría. Y hay algo en él, una cualidad diferente, que no termino de entender. Tal vez con el tiempo, cuando estés listo, eso despierte. ¿Qué podría ser? No lo sé. Hiruzen le revolvió el pelo. Pero cuando sea, estaremos aquí para ayudarte. Mikasa, Sasuke, yo, la abuela Biwako, todos. Naruto sintió ese calor en el pecho otra vez. Gracias, abuelo. De nada, nieto. Ahora, ¿practicamos ese corte de viento? Sí, abuelo. Y frente a una nueva hoja, Naruto levantó la mano y lo intentó una vez más. Las semanas siguientes trajeron consigo una nueva dinámica que Naruto no terminaba de entender pero que, de alguna manera, le parecía fascinante. Hanabi Hyuga, esa niña pequeña de ojos pálidos y curiosidad insaciable, había decidido que su lugar estaba bajo el árbol con ellos, y no había forma de disuadirla. No pedía permiso, no esperaba invitación, simplemente aparecía cada mañana con una sonrisa y se sentaba cerca, lo suficientemente lejos como para no invadir, pero lo suficientemente cerca como para ser notada. Otra vez está aquí. Murmuró Sasuke una mañana, mientras observaba a Hanabi acomodarse en el suelo a unos metros de distancia, con su pequeño cuaderno en las manos y una expresión de concentración que parecía imitar la de Mikasa cuando leía. Está en su derecho. Respondió Mikasa, sin levantar la vista de su libro, pero con un tono que Naruto había aprendido a reconocer como no me gusta esto pero no voy a decirlo. El patio es de todos. Pero siempre se sienta cerca de nosotros. Casualidad. No es casualidad. Lleva 2 semanas haciendo lo mismo. Tú llevas 2 semanas quejándote de lo mismo. Eso sí es casualidad. Sasuke frunció el ceño, pero no encontró argumentos para rebatirla. Naruto, que había estado practicando sus sellos en silencio, observó la escena con una mezcla de diversión y confusión. No entendía por qué la presencia de Hanabi parecía molestar tanto a Mikasa, sobre todo considerando que la niña apenas hablaba, solo observaba y tomaba notas en su cuaderno con una dedicación que recordaba a la de un estudiante aplicado. Quizás solo quiere aprender. Dijo, en un intento de mediar. Los Hyuga son muy observadores, ¿no? Sí. Respondió Mikasa, y esa fue su única palabra. Hanabi, desde su lugar, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Naruto. Le dedicó una sonrisa pequeña, tímida, y luego volvió a su cuaderno. Naruto le devolvió la sonrisa sin pensar, y en ese momento sintió algo extraño. Una mirada penetrante desde su izquierda. Cuando giró, Mikasa había vuelto a su libro, pero sus dedos apretaban el lomo con una fuerza inusual. ¿Qué pasa? Preguntó. Nada. Respondió ella.
Parece que pasa algo. Pues no pasa nada. Sasuke, desde atrás, soltó un suspiro teatral. Siempre es lo mismo con ustedes dos. No entiendo nada. No tienes que entender. Dijo Mikasa. Claro que no. Pero igual me molesta. Naruto rió, y la tensión se disipó un poco. Pero en el fondo, algo le decía que esto no había terminado. La rutina de entrenamiento con Hiruzen se había intensificado en las últimas semanas. Después de lograr el corte de viento básico, el abuelo había decidido que era momento de avanzar hacia algo más complejo. Las tardes en el jardín trasero ya no eran solo de repetición de kunais y sellos. Ahora incluían ejercicios específicos para desarrollar su afinidad con el viento. El viento es un elemento difícil porque no se ve, explicó Hiruzen una tarde, mientras observaba a Naruto intentar cortar una rama delgada con su chakra. Pero eso también es su ventaja. Un ataque de viento bien ejecutado puede ser invisible, silencioso, mortal. Naruto asintió, concentrado en la rama frente a él. Llevaba 20 minutos intentando cortarla, y lo máximo que había logrado era una pequeña marca en la corteza. La frustración empezaba a acumularse, pero recordaba las palabras de Mikasa. La gente que se rinde es aburrida. No fuerces el chakra, dijo Hiruzen, con su voz tranquila. Déjalo fluir como el aire. El viento no se impone, rodea. Encuentra el camino. Naruto cerró los ojos un momento, respiró hondo, y dejó de pensar en la rama como un objetivo a vencer. La imaginó como parte del paisaje, como algo con lo que su viento podía interactuar en lugar de atacar. Sintió el chakra fluir desde su centro, sintió esa cualidad afilada que cada vez reconocía mejor, y cuando abrió los ojos y movió la mano, la rama cayó limpiamente cortada. Lo logré, abuelo. Susurró, sin poder creerlo. Lo logré. Lo lograste. Hiruzen se acercó y le revolvió el pelo con orgullo. Y esto es solo el principio. Ahora practicarás con ramas más gruesas, luego con piedras pequeñas, luego con objetos en movimiento. El camino es largo, pero ya diste el primer paso. Naruto miró su mano, la misma que había fallado tantas veces, ahora capaz de cortar madera con el poder de su propio chakra. Una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. Esa noche, cuando llegó a casa, las risas de sus hermanos seguían ahí, como siempre. Pero a él ya no le importaban tanto. Tenía su propio mundo, su propio progreso, su propia gente. Subió a su habitación, sacó la rama cortada del bolsillo, y la colocó junto a sus otros tesoros en el alféizar. Hoy corté una rama. Les dijo al soldado, a la grulla, a la piedra, a la hoja. Con viento. El silencio fue su única respuesta, pero eso no importaba. Miró por la ventana, buscando a su confidente de siempre. Luna, ¿tú crees que algún día pueda ser tan fuerte como ellos? La luna brilló un poco más, como siempre. No importa, supongo. Mientras pueda proteger a los míos. Y se durmió con una sonrisa, soñando con vientos que cortaban ramas, con ojos oscuros que lo miraban un segundo más de lo necesario, con un futuro donde él también tenía un lugar. Fue una semana después cuando Jiraiya reapareció en la residencia Sarutobi. Naruto llegó una tarde y lo encontró sentado en el banco de piedra, con un pergamino enorme desplegado sobre las rodillas y una expresión de concentración que rara vez se veía en él. Ah, el chico. Dijo, levantando la vista. Justo de quien estaba hablando con el viejo. ¿De mí? Preguntó Naruto, sorprendido. De ti y de tu viento. Jiraiya enrolló el pergamino y lo miró con atención. He oído que estás progresando. El abuelo dice que tienes talento para los sellos y el viento. Un poco. Respondió Naruto, modesto. Un poco, dice. Jiraiya rió. Ese un poco es más de lo que la mayoría logra en años. No te menosprecies. Naruto no supo qué responder. Jiraiya se levantó y se acercó a él, observándolo con esa intensidad que lo hacía sentir expuesto. Tengo algo para ti. Dijo, sacando un pergamino de entre sus ropas. Técnicas básicas de viento. Nada demasiado avanzado, pero más de lo que tu abuelo puede enseñarte. Él nunca fue muy bueno con este elemento. Oye, que yo puedo enseñar viento. Protestó Hiruzen desde atrás. Puedes, pero no eres especialista. Jiraiya le guiñó un ojo a Naruto. Esto te vendrá bien. Y cuando las domines, tal vez te enseñe algo más. Naruto tomó el pergamino con manos temblorosas, sintiendo su peso, su textura, la promesa de conocimiento que contenía.
¿Por qué hace alto por mí, Jiraiya-sama? Jiraiya lo miró un momento, y por un instante su expresión perdió toda ligereza. Porque hay algo en ti, chico. Algo que no termino de entender. Y tengo la sensación de que, cuando despierte, vas a necesitar todas las herramientas posibles. Le revolvió el pelo con fuerza. Además, me caes bien. Eso ayuda. Naruto sintió ese calor en el pecho otra vez. Gracias, Jiraiya-sama. Llámame Sensei. Jiraiya sonrió. No le hagas caso. Dijo Hiruzen. Es un viejo pervertido. Oye, que estoy delante. Lo sé. Por eso lo digo. Naruto rió, y por un momento todo fue cálido y sencillo. Los días siguientes, Naruto devoró el pergamino de Jiraiya. Las técnicas eran difíciles, mucho más que el corte de viento básico, pero él las estudiaba cada noche antes de dormir, y por las tardes las practicaba en el jardín de los Sarutobi. Hiruzen lo observaba, corrigiendo cuando era necesario, pero dejándolo explorar por su cuenta. Mikasa, mientras tanto, seguía yendo a verlo. A veces sola, a veces con Sasuke. Y desde hacía un par de semanas, también con Hanabi. La niña Hyuga se había vuelto una presencia constante. No hablaba mucho, pero observaba todo con una atención que a veces resultaba inquietante. Mikasa, por su parte, había desarrollado una habilidad especial para ignorarla, aunque Naruto notaba que cuando Hanabi se acercaba demasiado, sus respuestas se volvían más cortantes y sus miradas más intensas. ¿Por qué siempre viene? Preguntó Sasuke una tarde, mientras observaban a Hanabi tomar notas a unos metros de distancia. «Porque quiere», respondió Mikasa. «Pero siempre mira a Naruto». «Todos miran a Naruto», dijo Mikasa, y aunque su tono era neutro, había algo en sus palabras que no terminaba de encajar. «No es cierto», intervino Naruto. «Casi nadie me mira». «Yo te miro», dijo Mikasa, con esa honestidad brutal que la caracterizaba. «Sasuke te mira. Tu abuelo te mira. Jiraiya te mira. Y ahora esa niña te mira. Eso es más que suficiente». Naruto sintió que las orejas le ardían. «Supongo que sí». «Claro que sí». Sasuke los observó a ambos, y por un momento su expresión se suavizó en algo que podría haber sido una sonrisa, aunque con él nunca se sabía. «Son raros», dijo. «Pero está bien». El primer jutsu de viento que Naruto logró dominar, además del corte básico, fue uno que Jiraiya llamaba ráfaga. Consistía en canalizar una corriente de aire concentrada hacia un objetivo, suficiente para desestabilizar a un oponente o desviar proyectiles pequeños. No era un ataque letal, pero era un paso más en su dominio del elemento. La primera vez que lo logró, estaba en el jardín de los Sarutobi, con Mikasa y Hanabi presentes. Había estado intentándolo durante días, y la frustración empezaba a pesar. Pero esa tarde, algo hizo clic. Sintió el chakra fluir de una forma diferente, más controlada, más precisa, y cuando extendió la mano, una corriente de aire visible se precipitó hacia una de las ramas que colgaban, haciéndola temblar con violencia. «Lo logré», gritó, sin poder contener la emoción. «Mikasa, lo logré». Mikasa, que estaba sentada en el banco con su libro, levantó la vista y, por un momento, su expresión se iluminó con algo que Naruto nunca había visto. Orgullo, sí, pero también una especie de admiración silenciosa. «Bien hecho», dijo, y aunque sus palabras eran simples, la forma en que lo miró las hizo enormes. Hanabi, desde su lugar, aplaudió suavemente. «Eso fue impresionante, Naruto-kun», dijo, con una sonrisa. «Tu control del viento es muy bueno». «Gracias, Hanabi-chan», respondió Naruto, devolviéndole la sonrisa. Mikasa, que había vuelto a su libro, apretó el lomo con más fuerza de la necesaria. Sasuke, que había llegado justo a tiempo para presenciar la escena, se sentó en su lugar habitual y observó a su hermana con una expresión que mezclaba curiosidad y diversión. «Qué interesante», murmuró, para sí mismo. «¿Qué?», preguntó Mikasa. «Nada», respondió él, con una sonrisa que era todo lo contrario de nada. Las semanas pasaron, y el grupo bajo el árbol se había convertido en algo más que una simple reunión de amigos. Era un espacio propio, un territorio donde cada uno tenía su lugar y nadie cuestionaba a nadie. Hanabi se había integrado de una forma que ni Mikasa podía negar, aunque sus interacciones seguían siendo tensas en ocasiones. «¿Por qué siempre te sientas tan cerca de Naruto?»,
Preguntó Mikasa una mañana, sin preámbulos. Hanabi la miró con esos ojos pálidos suyos, y una sonrisa pequeña se dibujó en su rostro. Porque me gusta cómo huele. Respondió. ¿Cómo huele? Sí. A viento. A algo limpio. Hanabi inclinó la cabeza. ¿Tú no lo hueles? Mikasa se quedó en silencio un momento, y luego volvió a su libro sin responder. Naruto, que había escuchado todo, no supo si sentirse halagado o confundido. Sasuke, por su parte, soltó una risa corta, de esas que apenas se escuchaban pero que decían mucho. Esto se está poniendo bueno. Murmuró. Cállate, Sasuke. Dijo Mikasa. No dije nada. Dijiste suficiente. Naruto rió, y la tensión se disipó una vez más. Pero algo le decía que esto era solo el comienzo. Una tarde, mientras entrenaba con Hiruzen, Naruto logró algo que ni él mismo esperaba. Estaba practicando la ráfaga contra una piedra pequeña, intentando moverla de su lugar. Llevaba más de una hora intentándolo, y la frustración empezaba a nublar su concentración. Relájate. Dijo Hiruzen desde el banco. El viento no se fuerza, seguía. Naruto respiró hondo, cerró los ojos, y dejó de pensar en la piedra como un objetivo. La imaginó como parte del viento, como algo que podía moverse con él en lugar de contra él. Sintió el chakra fluir, sintió esa conexión con el aire que cada vez era más natural, y cuando abrió los ojos y extendió la mano, la piedra salió disparada varios metros, golpeando el tronco de un árbol y con un golpe seco. ¡Abuelo! Gritó, eufórico. ¿Vio eso? Lo vi. Hiruzen se levantó y se acercó, con una sonrisa enorme. Lo vi perfectamente. Eso no fue solo una ráfaga, Naruto. Eso fue control. Verdadero control. Naruto miró sus manos, temblorosas por la emoción, y sintió que podía volar. Esa noche, cuando Mikasa y Sasuke llegaron al jardín, Hanabi se había quedado en casa, para variar, Naruto les mostró lo que había logrado. Mikasa observó en silencio, pero en sus ojos había algo que no necesitaba palabras. Sasuke, por su parte, asintió con respeto. Eres menos inútil de lo que pensaba. Dijo, con su forma peculiar de hacer cumplidos. Gracias, supongo. Es un cumplido. Acéptalo. Lo acepto. Mikasa, que había estado en silencio todo el rato, se acercó a Naruto cuando Sasuke se distrajo observando algo en el jardín. Naruto. Dijo, en voz baja. ¿Qué? Lo que hiciste hoy, dudó un momento, algo inusual en ella. Me hizo sentir orgullosa. Naruto sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿En serio? Sí. Mikasa lo miró, ese segundo extra, y luego esbozó una sonrisa pequeña. Y no solo por el jutsu. Por todo. Por no rendirte. Por seguir intentándolo. Por ser quien eres. Naruto no supo qué responder. En lugar de eso, hizo algo que no había planeado. Le tomó la mano. Solo un momento. Un instante. La mano de Mikasa era pequeña y cálida, y cuando sus dedos se entrelazaron, ella no la apartó. Gracias, Mikasa. Susurró. De nada, Naruto. Respondió ella, en voz igual de baja. Desde la distancia, Sasuke los observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y diversión. No dijo nada, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Y cuando Hanabi apareció al día siguiente y preguntó por qué Mikasa la miraba diferente, nadie supo qué responder. Pero todos, de alguna manera, entendieron que algo había cambiado. El viento seguía soplando, los árboles seguían creciendo, y Naruto seguía avanzando en su camino. Lento, sí. Difícil, sí. Pero suyo. Y por ahora, eso era suficiente. Pasaron los días, y el pergamino de Jiraiya se convirtió en la obsesión de Naruto. Lo llevaba a todas partes, envuelto en un paño para protegerlo, y lo leía cada noche antes de dormir, estudiando los diagramas, los kanji, las explicaciones que a veces le costaban entender pero que poco a poco iban revelando sus secretos. La técnica que más le llamaba la atención era una que Jiraiya había marcado con una nota al margen. Para cuando domines lo básico. No intentes antes. Se llamaba bola espiral de viento. El nombre era sencillo, pero las explicaciones eran complejas. Hablaban de concentrar el chakra de viento en la palma de la mano, de hacerlo girar en espiral a una velocidad increíble, de comprimirlo hasta formar una esfera de energía cortante que podía destrozar lo que tocara. No era un jutsu para principiantes, eso lo entendía Naruto.
Pero cada vez que lo leía, sentía una atracción irresistible, como si esa técnica estuviera esperándolo. Todavía no, nieto. Dijo Hiruzen una tarde, cuando lo encontró estudiando el pergamino en el jardín. Esa técnica es peligrosa. Un error y podrías lastimarte seriamente. Lo sé, abuelo. Suspiró Naruto. Pero no puedo dejar de pensar en ella. Es normal. Todos los ninjas tienen una técnica que los llama. Hiruzen se sentó a su lado. Pero el secreto está en saber esperar. Cuando estés listo, lo sabrás. Naruto asintió, aunque en el fondo la impaciencia lo carcomía. Mikasa notó su distracción en los días siguientes. En el árbol, durante los recreos, Naruto estaba más callado de lo habitual, con la mirada perdida en algún punto del horizonte, los dedos moviéndose como si estuviera practicando sellos invisibles. ¿Qué te pasa? Preguntó una mañana, cerrando su libro con determinación. Nada. Respondió Naruto, demasiado rápido. Mientes. No miento. Mientes. Llevas 3 días con la misma expresión. La misma que pones cuando no entiendes algo del entrenamiento. Naruto la miró, sorprendido por su capacidad de observación. Es una técnica. Admitió. Una que Jiraiya-sama puso en el pergamino. Pero el abuelo dice que todavía no estoy listo. ¿Qué técnica? Bola espiral de viento. Dijo, y solo de pronunciar el nombre sintió un escalofrío. No sé cómo explicarlo. Es como si me llamara. Mikasa lo miró un momento, ese segundo extra, y luego asintió. Si te llama, es tuya. Dijo. Solo tienes que esperar el momento. Eso dice el abuelo. Tu abuelo es sabio. Lo sé. Sasuke, que había estado escuchando desde atrás, se inclinó hacia adelante. ¿Una técnica de viento? Preguntó. Suena interesante. Cuando la domines, quiero verla. Si la domino algún día. Sonrió Naruto. Te dejaré. Trato hecho. Desde la distancia, Hanabi los observaba con su cuaderno en las manos. En las últimas semanas, se había convertido en una presencia constante, aunque siempre manteniendo una distancia respetuosa. Mikasa había dejado de quejarse abiertamente, pero sus miradas hacia la niña Hyuga se habían vuelto más frecuentes, y sus respuestas más cortantes cuando Hanabi se acercaba demasiado. Esa mañana, Hanabi hizo algo diferente. Se levantó, guardó su cuaderno, y caminó directamente hacia ellos. Buenos días. Dijo, con una sonrisa. ¿Puedo sentarme con ustedes hoy? En serio, quiero decir. No cerca, sino con ustedes. Mikasa abrió la boca para responder, pero Naruto se adelantó. Claro. Dijo, con una sonrisa amable. Siéntate. Hanabi se sentó a su derecha, justo al lado de Naruto, y Mikasa, desde su izquierda, apretó el libro con más fuerza de la necesaria. ¿Qué estaban hablando? Preguntó Hanabi, con curiosidad genuina. De técnicas. Respondió Sasuke, antes de que alguien pudiera inventar una excusa. Naruto va a aprender una de viento. ¿Viento? Los ojos de Hanabi se iluminaron. ¡Qué bonito! Los Hyuga usamos principalmente ataques de taijutsu, pero el viento siempre me ha parecido interesante. Es libre, ¿no? Va a donde quiere. Naruto la miró, sorprendido por la forma en que describía su elemento. Sí. Dijo. Es libre. Como el aire. Como tú. Dijo Hanabi, y luego se sonrojó ligeramente, como si no hubiera planeado decir eso en voz alta. Mikasa, a su izquierda, hizo un ruido apenas perceptible. Podría haber sido un suspiro, podría haber sido otra cosa. Sasuke, desde atrás, levantó una ceja con interés. Bueno. Dijo Mikasa, levantándose de repente. El recreo termina pronto. Vamos. Faltan 10 minutos. Señaló Sasuke. Vamos igual. Naruto la miró, confundido, pero se levantó y la siguió. Hanabi también se levantó, y los 4 caminaron hacia el salón en un silencio incómodo que solo Sasuke parecía disfrutar. Esa tarde, Naruto llegó al jardín de los Sarutobi con una determinación renovada. Hiruzen lo esperaba con una sonrisa, pero también con una advertencia. Hoy vamos a intentar algo nuevo. Dijo. Algo que Jiraiya me pidió que te mostrara cuando estuvieras listo. ¿La bola espiral de viento? Preguntó Naruto, con el corazón latiéndole acelerado. No. Hiruzen negó con la cabeza. Esa todavía no. Pero sí un ejercicio preparatorio.
Se llama compresión de viento. Consiste en concentrar tu chakra en la palma de la mano y hacerlo girar, sin soltarlo, sin que se disipe. Es el primer paso para dominar técnicas de esfera. Naruto asintió, concentrado. Muéstrame cómo. Hiruzen extendió la mano y, lentamente, una pequeña corriente de aire comenzó a girar en su palma. No era una esfera, solo un remolino visible, pero Naruto podía sentir la energía contenida en ese pequeño espacio. Inténtalo. Dijo Hiruzen, disipando el aire. No te preocupes si no sale. Esto lleva tiempo. Naruto extendió la mano, cerró los ojos, y se concentró en su chakra. Lo sintió fluir desde su centro hacia el brazo, hacia la palma, y trató de hacerlo girar, de darle forma, de mantenerlo ahí. Nada. Lo intentó otra vez. Nada. Una y otra vez, hasta que el sol empezó a esconderse y su mano temblaba por el esfuerzo. No sale, abuelo. Dijo, frustrado. No sale hoy. Corrigió Hiruzen. Mañana quizás tampoco. Pero pasado mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, algún día saldrá. Y cuando salga, habrá valido la pena cada intento. Naruto suspiró, pero asintió. Sabía que su abuelo tenía razón. Los días siguientes, Naruto practicó el ejercicio de compresión obsesivamente. En las mañanas bajo el árbol, en los recreos, en las tardes con Hiruzen, incluso en su habitación antes de dormir. Sus manos siempre estaban en movimiento, intentando atrapar ese chakra escurridizo, darle forma, hacerlo girar. Mikasa lo observaba en silencio, y a veces, cuando notaba que su frustración era demasiado grande, le decía algo simple, una palabra, un gesto, que lo ayudaba a seguir. No te rindas. Le dijo una mañana, mientras lo veía intentarlo bajo el árbol. La gente que se rinde es aburrida. Lo sé. Sonrió Naruto. Tú me lo has dicho. Porque es cierto. Hanabi, que ahora se sentaba con ellos regularmente, también lo observaba con atención. A veces hacía preguntas sobre el viento, sobre cómo se sentía, sobre qué veía cuando cerraba los ojos y se concentraba. Naruto respondía lo mejor que podía, y ella escuchaba con una intensidad que a veces lo intimidaba. Eres especial, Naruto-kun. Dijo una tarde, sin venir a cuento. Lo sé. Mikasa, que estaba leyendo, levantó la vista y la miró fijamente. ¿Por qué dices eso? Preguntó. Porque lo siento. Hanabi se encogió de hombros. Los Hyugas sentimos cosas. Y tú tienes algo. Algo que no he visto en nadie más. Mikasa no respondió, pero sus dedos apretaron el libro con más fuerza. Sasuke, desde atrás, soltó una risa silenciosa. Esto es mejor que cualquier obra de teatro. Murmuró. Cállate, Sasuke. Dijo Mikasa. No dije nada. Dijiste suficiente. Fue una tarde, 2 semanas después de empezar el ejercicio de compresión, cuando todo cambió. Naruto estaba en el jardín de los Sarutobi, solo. Hiruzen había tenido que atender un asunto urgente en la torre del Hokage, pero le había dicho que podía quedarse a practicar. Mikasa y Sasuke estaban entrenando con su padre, y Hanabi se había quedado en casa con Hinata. Era la primera vez en mucho tiempo que Naruto estaba completamente solo en el jardín. El sol empezaba a esconderse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, y una brisa suave movía las hojas de los árboles. Extendió la mano, cerró los ojos, y se concentró. Sintió el chakra fluir, sintió esa cualidad afilada del viento, y en lugar de forzarlo, lo dejó ser. Lo dejó girar, lo dejó moverse, lo dejó encontrar su propio camino. Cuando abrió los ojos, una pequeña esfera de aire giraba en su palma. Era diminuta, casi invisible, pero estaba ahí. Un remolino perfecto, contenido, vivo. Naruto contuvo el aliento, temiendo que si se movía demasiado rápido, desapareciera. Pero la esfera siguió girando, constante, firme. Lo logré. Susurró, con la voz quebrada por la emoción. Lo logré. En ese momento, escuchó pasos detrás de él. Se giró y vio a Mikasa, que estaba apoyada en la entrada del jardín, con los ojos fijos en su mano. ¿Qué haces aquí? Preguntó, sin soltar la esfera. Terminamos temprano. Respondió ella, acercándose lentamente, sin apartar la vista de su palma. Quería verte. Naruto sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no solo por la emoción del logro. Era por ella, por su presencia, por la forma en que lo miraba. Mira. Dijo, extendiendo la mano hacia ella.
Lo logré. Mikasa se acercó y observó la pequeña esfera girando en su palma. Por un momento, su expresión seria se suavizó, y en sus ojos apareció algo que Naruto no había visto antes. Admiración, sí, pero también una especie de ternura. Es hermosa. Dijo, en voz baja. Tu técnica. Todavía no es la bola espiral. Admitió Naruto. Solo el ejercicio preparatorio. Pero es tuya. Mikasa levantó la vista y lo miró, ese segundo extra, pero esta vez fue más largo, mucho más largo. La hiciste tú. Con tu esfuerzo. Con tu persistencia. Eso es lo que importa. Naruto sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. En lugar de responder, hizo lo único que se le ocurrió. Extendió la mano que no sostenía la esfera y tomó la de ella. Mikasa no la apartó. Gracias por estar aquí. Susurró. Siempre. Respondió ella. La esfera en su palma siguió girando, como un pequeño sol de viento, iluminando el momento. Cuando el sol se escondió por completo y la luna empezó a asomarse, Mikasa tuvo que irse. Su padre la esperaba, y aunque no dijo nada, Naruto sabía que no podía quedarse más tiempo. ¿Mañana en el árbol? Preguntó. Sí. Respondió ella. Y luego vendré a verte entrenar. ¿Siempre? Siempre. Se fue, y Naruto se quedó solo en el jardín, mirando la luna, sintiendo que el pecho se le llenaba de algo que no sabía cómo llamar. Luna. Susurró. Hoy hice algo importante. Y Mikasa estuvo aquí. Y me tomó la mano. Y no la apartó. La luna brilló un poco más, como siempre. No sé qué significa. Continuó. Pero me gusta. Me gusta mucho. Se quedó en silencio un rato, acariciando la pequeña esfera de viento que aún giraba débilmente en su palma. Mañana seguiré practicando. Hasta que pueda hacerla más grande. Hasta que sea una verdadera bola espiral. Guardó silencio otro momento, y luego sonrió. Gracias por escucharme, Luna. La luna brilló un poco más. Y Naruto se fue a casa con una sonrisa, soñando con esferas de viento, con manos entrelazadas, con ojos oscuros que lo miraban un segundo más de lo necesario.